Vamos con lo que ha sido la imagen de estas últimas horas, la salida de Santos Cerdán de la cárcel 143 días después de que el juez ordenara su ingreso en prisión. Esta, sí. Sale Santos. Sale Santos Cerdán. Había mucha expectación por ver cómo abandonaba Soto del Real, sobre todo por ver qué decía, porque además antes de su salida el abogado ya había dicho que dirigiría algunas palabras a los periodistas que estaban allí concentrados y a ver qué decía también un día después del demoledor informe de la UCO que le sitúa como líder de una trama de adjudicación de obra a cambio de comisiones, y sus primeras declaraciones fueron dirigidas a criticar las noticias que les hemos estado contando en todos estos informes. Todos son, dijo, mentiras, todos son manipulaciones, dijo Santos Cerdán, y dijo que confía en que se impondrá la verdad. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días de nuevo, Ángels. Lo cierto es que esas mentiras de las que hablaba ayer Cerdán son para el juez indicios más que evidentes de su participación en varios hechos delictivos, así que a pesar de quedar en libertad provisional, que eso es lo que puede sorprender, que después de haber conocido ese demoledor informe de la UCO a las pocas horas quedara en libertad, el futuro judicial se le complica al que fue hombre fuerte del PSOE. Supuesto líder de esa organización criminal con origen en Navarra que saltó a Transportes junto a Acciona y Servinávar, Santos Cerdán está imputado por un amplio abanico de delitos relacionados con la corrupción que acarrean penas muy graves. Y los indicios contra él, tal y como afirma el juez Puente, se han visto consolidados tras el último informe de la UCO. Cerdán está ahora pendiente del informe patrimonial que ya elabora el Instituto Armado y que afinará cuánto de los 6,7 millones recibidos por su supuesta empresa acabó en su bolsillo, porque no todo ese dinero puede ser considerado una comisión. Los agentes sospechan que es el pago de Acciona por servicios irreales, pero ahora hay que demostrarlo, y esos casi 7 millones, al contrario que en otras tramas de corrupción, fueron pagados en contrafactura, y por tanto se declaraba a Hacienda. Entonces hay que descontar, Ángels, impuestos, gastos de funcionamiento de Servinávar, inversiones, salarios de empleados, y después habría que repartir el beneficio neto entre su supuesto socio Anchón y Ábalos, Coldo y los directivos de Acciona involucrados por su participación en los hechos. Después, la parte de Cerdán. El informe de hace 2 días solo ofreció pinceladas e indicios muy reforzados de una grave actividad criminal: el supuesto uso de una tarjeta de empresa, la colocación de familiares en la sociedad o el pago de sus alquileres en Madrid por un importe total de estos 3 conceptos inferior a 200.000 euros en todo el periodo investigado, que abarca 9 años. El informe patrimonial en elaboración debe precisar, consolidar qué acabó ganando Santos Cerdán y la auténtica dimensión económica del supuesto entramado criminal. Campos, gracias. A ti, buenos días. Casi al mismo tiempo que veíamos a Santos Cerdán a salir de la cárcel de Soto del Real, ayer les contábamos novedades también en la pieza separada del Supremo que señala a sus compañeros de la trama, porque la Fiscalía ha pedido 24 años de cárcel para José Luis Ábalos por las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, para Coldo casi 20 años y para Víctor de Aldama 7. La petición en este caso es menor por haber colaborado con la justicia, pero Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hay otra petición que hizo ayer Anticorrupción y que acerca la posibilidad de que Ábalos ingrese en prisión, porque la Fiscalía ha solicitado al juez que revise las medidas cautelares que le impuso, lo que incluye revisar también la libertad provisional en la que se encuentra ahora mismo José Luis Ábalos. Sí, es una petición que no pasa desapercibida, sobre todo porque venimos de un auto del mes de octubre, cuando tras revisar las medidas cautelares de Ábalos, el magistrado dijo que el riesgo de fuga resulta creciente a medida que se acerca el juicio oral. Aquella resolución mantenía a Ábalos y a Coldo García en libertad con las cautelares que ya tenían, o sea, sin pasaporte, con obligación de comparecer quincenalmente en sede judicial, pero avisaba de que en lo porvenir esas medidas podían agravarse. Y ahora, cuando se presenta el escrito de acusación, que es la antesala de la apertura de juicio, Anticorrupción pide una nueva revisión en una vista en la que tanto el propio fiscal como las acusaciones populares pueden pedir desde fianzas hasta prisión provisional, con 2 argumentos añadidos: el elevado horizonte de condena, que Anticorrupción pide, como decías, 24 años para Ábalos y 19,5 para Coldo García, y la inminencia del juicio, que es otro de los elementos del riesgo de fuga que contempla la ley. Con esta perspectiva sobrevolaba ayer la duda de si Ábalos renunciaría a su escaño y pararía el reloj, porque haría que la causa viajase a la Audiencia Nacional y ese juicio ya no sería tan inminente. Pero en su entorno descartaban de plano esta idea y aseguraban que no está sobre la mesa y que solo pensarlo es ya el reconocimiento de que todo este escrito de acusación y esa petición tan elevada de condena es un chantaje.
Isa, gracias. A vosotros. Casi se cruzan, sale de la cárcel después de 143 días Santos Cerdán, después de ese informe de la UCO y a la espera de la elaboración, como nos decía Campos, de ese informe sobre el patrimonio de Santos Cerdán, a la vez que la Fiscalía pide el ingreso en prisión de José Luis Ábalos. Pero por ir por partes, Elisa, decíamos, sí, sale de la cárcel, que es verdad que sale después de ese informe en el que se detalla toda la trama y el funcionamiento de esa trama, pero tiene un futuro judicial complicado, Santos Cerdán. Pues sí, eso parece, ¿no? Y quería decir una cosa, y no voy a reabrir la discusión de antes, que si hay algo que sí que es una herencia del franquismo, es la corrupción. Y eso sí que me interesa decirlo, porque y de tú verdad... decías una cosa en las claves, que decía la corrupción de siempre. Que es la de siempre. O sea, es la misma manera, es el mismo modus operandi. Yo me desespero un poco, perdonad, y creo que se me notaba un poco desesperada en la clave, porque es que la llevamos arrastrando y esa corrupción sí viene del franquismo, que es las grandes empresas, los políticos de turno, en ese caso... El tanto por ciento. El tanto por ciento, es lo de siempre. Entonces, claro, hay que pasado 50 años y dices, ¿cómo es posible? Y también decía las claves, oiga, es que si no hemos aprobado 500 medidas para que supuestamente esto no pase, medidas preventivas, una ley de contratos del sector público que no os la recomiendo, pero tiene 300 y pico artículos, y esto sigue pasando igual. Y a mí eso es lo que me desespera un poco, porque la mecánica de siempre, me pongo de acuerdo con una empresa, amaño el contrato, me llevo una parte... Que sin las empresas tampoco se puede hacer que este sin tipo las de empresas corrupción, tampoco se puede hacer, que te digo, oye, si quieres entrar en este gobierno, vende mi mano. Hay una cosa que me parece también interesante, esta famosa empresa Servinamar jamás hubiera podido acceder a un contrato público si no estuviera de la mano de Acciona. ¿Por qué? Porque obviamente no tenía la solvencia requerida para hacer unas obras de este tamaño. Entonces, a mí, insisto, me desespera un poco, y perdonad el tono, porque ¿cómo es posible que siga pasando con todo lo que supuestamente hemos hecho, con todas las promesas electorales que hemos escuchado, con todos los programas que nos han dicho esto no vuelve a pasar? Digo, joder, y encima, con perdón, claro, es que son dos exsecretarios de organización, además, no uno, ya dices, bueno. Pero es que además, no sé. Elisa, para abundar en esta reflexión que tú estás haciendo, con todo lo que dicen que se ha hecho, con todo lo que se ha propuesto, sigue pasando, pero es que no es que hayan buscado otra vía. Es la de siempre. Para corromper y para ser corrompidos, sino que es la misma vía es la de siempre. misma de siempre. Yo ahí lo dejo, porque de verdad llega un momento que dices, no sé si de verdad no hay voluntad de acabar con esto, que yo a veces lo pienso, digo, oye, pues a lo mejor sí, 2 manzanas podridas, 15 manzanas podridas, pero el sistema no lo toco porque nos puede venir bien, porque realmente una vez que ves esto dices, pues no sé cuáles son las medidas que realmente pueden funcionar, que a mí se me ocurren unas cuantas, a mí se me ocurren unas cuantas. Sí, por eso es importante distinguir el ámbito penal del ámbito político, ¿no? Y eso vale para todos, vale para cuando atacamos al PP aquí o allá, pero vale también para hablar del gobierno y de su pasividad y de su actuación y de la actual mayoría, ¿no? El otro día comentábamos porque, de todas las medidas anunciadas en la anterior comparecencia para hablar de corrupción, ni una se ha implementado. Ni una. Entonces yo no sé, que no me toca a mí decir si el señor Ábalos tiene que entrar en prisión o no, si hay riesgo de fuga, si se va a escapar a Venezuela o no se va a escapar a Venezuela, no tengo ni idea. O sea, que en este momento que lo decida el juez, ¿no? Y cuál es el ámbito de la responsabilidad penal de Cerdán, pues también lo tendrá que decir. Pero cómo se ha llegado hasta aquí, claro que sí, que es lo que decía Elisa, y es verdad, o sea, hay una responsabilidad grave, política gravísima, de mucha gente alrededor de Santos Cerdán, de mucha gente que sabía el tren de vida que llevaba. No es posible, perdonad, y lo voy a decir así de claro, así lo pienso, puedo estar equivocadísimo, pero si este señor tenía relaciones sociales, todas sus relaciones sociales sabían que su mujer no daba un palo al agua y tenía un contrato a través de su marido. Es decir, oiga, ¿y eso qué consecuencia tiene? Pues tiene consecuencia porque efectivamente se está viendo que los contratos, los empleos de la mujer de Santos Cerdán eran ficticios y eran corruptos. Eso lo tenía que saber gente, porque no es un delito de fraude de un día, un fraude contable oculto que nadie ve. No, es algo socialmente conocido en su entorno. Y por tanto ese entorno tiene muchas explicaciones que dar. Y ya en la parte más estructural que contaba Elisa, por ejemplo, la cantidad de contratos, que eso es una pieza periodística a hacer porque es repetido, de empresas que no son nada, de empresas que no tienen la más mínima solvencia y que en el momento en que el dueño de la empresa, el primo del dueño de la empresa, el fundador, se acerca al poder, se llevan contratos millonarios. Eso ha ocurrido en la derecha y en la izquierda, y es una salvajada y es parte de lo que está pasando aquí, ¿no? Aroca. Yo soy de los que pienso que a la hora de hablar de corrupción como uno de los enemigos mortales de cualquier sistema democrático, al menos a mí se me ocurre no hacer distingos entre derecha e izquierda, además es que hay en los dos sino casos. Simplemente condenar la corrupción y combatirla, ¿no? Ahora cuando hablaba
hablaba Elisa del pasado franquista y la corrupción, me sonaba y no se me acaba de quitar de la cabeza una canción de Carlos Cano donde hacía una revisión histórica de los males en general, pero también de mi tierra, y cantaba a Sofico Renta, o sea, Sofico Renta como uno de los monumentos a los grandes casos de corrupción del franquismo, donde había, por cierto, muchos generales incluidos y también muchas mujeres de generales. Cuando se formó la primera corporación democrática del Ayuntamiento de Sevilla, me contaron, yo no lo puedo acreditar totalmente, que bueno, se practicaba lo de las chaquetas, o sea, se colgaba una chaqueta en la silla y todo el mundo decía, fulano está aquí, pero claro, esa chaqueta a veces llevaba 3 meses en la silla y nunca había ido gente, y me contaron que alguna gente bien, de los que entonces poblaban los ayuntamientos, pues tenía colocadas a las mujeres como limpiadoras, de cual. Por tanto, esto es un problema endémico en nuestro país, hay que combatirlo, provenga de donde provenga, pero hay una novedad en todo esto. Parece que en la instrucción del caso Cerdán apunta en la buena línea, en mi opinión. Y es que todo esto ocurre, y habéis dicho, o lo habéis musitado, o lo habéis sugerido, porque hay corruptores. Sí, sí. Y normalmente son grandes empresas. Yo no quiero pensar ni siquiera en la pequeña empresa que se aprovecha de un mini pelotazo. Yo estoy hablando de grandes empresas. Si os dais un paseo, por ejemplo aquí en Madrid, por la avenida o el paseo de Extremadura, y veis los carteles que hay de las distintas empresas que están funcionando allí, veréis cómo los nombres se repiten. Y se repiten, pero lamentablemente, yo creo que en algún caso con razón, en el caso concreto de Cerdán, ponemos la lupa grande en Cerdán, que hay motivos para ponerla, porque no es ni más ni menos que el hombre de confianza o un hombre de una grandísima responsabilidad dentro de un partido en el gobierno, pero ¿dónde está la lupa en las grandes constructoras? ¿Dónde está? O sea, estas grandes constructoras que aparecen en los sumarios van a dejar de una vez de burlarse de nosotros y seguir apareciendo en los tenders, en los concursos públicos y además ganándolos. No sé si decía Elisa, yo propongo medidas, no sé si actuar contra las empresas corruptoras es una de tus medidas. Que lo interesante es que quiero decir, el problema de las medidas es que están en las leyes, que es que parece que no están, lo que pasa es que no se aplican. Esto también lo digo. ¿Y quién las tiene que aplicar? La administración. Me imagino que la judicial también, ¿no? La judicial cuando de todos toque, modos, pero un matiz a eso, sin excusar, porque a veces cuando pones matices aquí, este señor se pone al lado, no, yo no me pongo al lado de nada. Efectivamente, las empresas corruptoras hay que sancionarlas, pero, le pongo un pero, cuidado con tratar a las empresas corruptoras como si significara que hay un señor malvado en un despacho que decide voy a corromperme con Cerdán. Las empresas corruptoras, estas empresas son empresas con cientos y miles de empleados. Y entonces no digo que sea, efectivamente es muy probable que aquí no sea uno el corruptor en Navarra, que hay más gente, que faltan controles internos, que es más por negligencia, por dejar pasar, pero no es verdad esa imagen, o no sería verdad, como dices tú, no te lo digo por ti sino por otros, no sería verdad la idea de que frente a la corrupción lo que tenemos son empresas que están corrompiendo por decisión de su consejo de administración. Hombre, no. ¿Qué quiere decir? Lo que hay son falta de controles internos graves. Pero aplícalo, perdona Roca, y voy a priorizar el vuelto contigo, pero aplícalo también a los partidos políticos. Claro. Es decir, no podemos decir que todos aquellos que se dediquen a la política... Pero igual que lo decimos con partidos políticos aquí, pues la idea de que todo el mundo en acción es una panda de ladrones... Los consejos de administración de nuestras mejores empresas no saben lo que pasa en sus empresas. No saben, cada contrato que se gana y se pierde no lo saben. Voy a la publicidad y a la vuelta seguimos. Voy a la saben. publicidad. Hablando de los casos de corrupción que afectan a los que han sido los 2 secretarios de organización del Partido Socialista, a Santos Cerdán, que salió ayer a la calle después de más de 140 días en la cárcel, y esa petición de la Fiscalía para que ingrese en prisión José Luis Ábalos. Y decías sobre las medidas, Elisa, que querías decir algo sobre esas medidas. Dices, ya están, ya existen. Claro, es que yo creo que eso es una cosa que también es bastante desesperante, ¿no? Que parece que es que no tenemos normas, tenemos un montonazo de normas, incluso normas para, por supuesto, para prevenir esto que pasa, pero también para sancionar cuando pasa. Y la sensación es que esto o no se aplica o no interesa o no sé muy bien qué pasa, ¿no? Entonces, con respecto a las empresas corruptoras, que es un tema muy interesante, se supone que si una empresa pasa esto, que también hay una cosa importante de lo que dice Ignasi, ¿no? Se supone que las empresas tienen sistemas de compliance precisamente para evitar, detectar, prevenir, pero con perdón, también en los partidos se supone
supone que hay sistemas para detectar, prevenir. Bueno, por las razones que sea, parece que es mejor, que no lo sé, no estoy prejuzgando, que a lo mejor es mejor mirar para otro lado. Oye, mira qué bien va esta cuenta, oye, mira cuántos contratos hemos ganado, y nadie mira pues lo que habría que mirar. Oiga, pero esto, ¿cómo funciona? ¿Con quién vamos? ¿Quiénes son estos de Servinavar? Quiero decir, que tengo la sensación de que las normas sí que existen, pero que cuando no te viene demasiado bien, e insisto, esto me da igual empresas que administraciones que partidos políticos, y dices, bueno, pues ya nos viene bien, ¿no? Y tampoco voy a mirar mucho. No sé si es lo que ha pasado, me imagino que Acciona pues tendrá que, cuando toque, tendrá que explicar qué sistema tenía, si se podía prevenir, si se sabía o no se sabía, no tengo ni idea. Pero lo que querría decir es que esto teóricamente existe, y a mí lo que me fascina es que teóricamente existe, pero en la práctica no se aplica, ¿no? Y ahí es donde hablo de la voluntad, tanto de la voluntad de las empresas como de la voluntad de la administración como de la voluntad de los partidos. Se aplica, o se aplica con la lentitud escandalosa que acaba llevando a la prescripción. Bien, yo recuerdo antes, digamos, yo recuerdo en su momento, porque conocí a algunos protagonistas, lo digo claro, lo conocí en el caso Palau, conocí a algunas de las personas que estaban implicadas, lo conocía, tenía que ver con eso, pero conocía a algunos de esos personas que estaban ahí. Y por tanto me leí con un detalle que pocas veces he llegado a leerme con tanto detalle, todos los folios, todos de ese proceso. Claro, todas las partes de las empresas de aquel caso quedaron absueltas por prescripción, que fue una cosa escandalosa. Claro. Yo no sé si han vuelto a corromper, porque algunas de las personas siguen ahí, ¿no? Es decir, las normas están ahí, pero la prescripción en este caso de delitos es parte de la vergüenza. Me alegro que hayas hablado concretamente de la Administración de Justicia, porque parecía que antes, hablando de la Administración, era un cuerpo etéreo. No, estamos hablando de la Administración de Justicia, que tiene que aplicar la ley, porque estoy de acuerdo que la ley existe, pero tiene que ser aplicada. Pero a lo que voy, cada caso esto de corrupción tiene un momento material, no solamente etéreo, momento material. Por ejemplo, el túnel del Carmel. Es una cosa real, existe. Existe. Pero ustedes que sois catalanes seguramente lo podréis explicar mejor. Pero yo me voy a introducir en una cosa de mi barrio. El puente del Centenario en Sevilla, que parece que ha habido 1,8 millones que han salido por ahí por la gatera en el caso Cerdán. Desde el primer momento que se construyó con menos carriles de lo adecuado, los sevillanos en particular y los andaluces en general sabíamos que ahí había manteca colorada. Y no pasó nada. Al final, ¿qué ha pasado? Que el puente se ha quedado chico, que hay que hacer con una chapuza una ampliación de carriles, y sigue habiendo manteca colorada. Luego, por tanto, ¿dónde están los controles de todo? Por cierto, sabemos que Cerdán tiene una implicación en ese puente del Centenario, pero ¿sabe alguien qué empresa construye ese puente y qué empresas la construyeron y qué empresas están haciendo ahora la renovación del puente y qué relaciones tienen con todo este fiasco, en este caso monumental, porque es un puente gigantesco? Yo discrepo en una parte, o sea, yo sí es verdad que hay normas, pero creo que no hay suficientes autoridades, o sea, que no hay una suficiente autoridad independiente sobre esto. Tenemos una Fiscalía Anticorrupción, que ya es mucho mejor que lo que había antes de que se creara, por supuesto, pero creo que una autoridad administrativa que no sea exactamente la intervención del Estado, sino que tenga esa capacidad de instruir, de que si oye cosas, el tema del whistleblower, que tenga la capacidad de actuar, lo que la Unión Europea tiene con la OLAF. La OLAF, que es la Unidad Anticorrupción de la Unión Europea, tiene una autoridad y es una administración que luego puede ir a la Fiscalía Europea, pero por sí solo es una administración. Eso en España creo que se podría reforzar. Estaba entre ese paquete de medidas que se anunció y no se ha llevado a cabo. Pero luego lo tienen que aplicar los jueces, ¿no? Bueno, pero es la iniciativa, es la capacidad de iniciativa, la capacidad de impulso. Pero lo tienen que aplicar los jueces. Tú has hablado de dilaciones indebidas, de prescripciones. Alguien que lleva la acusación, es un fantasma siempre contra todos los casos de corrupción. Alguien que impulse. Vamos a ver. El tema de los jueces y de la Fiscalía Anticorrupción es el último recurso, ¿no? Como debe ser. Y lo que habla Ignasi, estoy totalmente de acuerdo, son las medidas previas que podrían implementarse a nivel administrativo para cuando haya sospechas, irregularidades, cosas que suenan mal, haya una autoridad administrativa que con carácter previo diga, oye, esto me suena mal, este contrato tiene mala pinta y tal. ¿Hay algo de eso? Sí, hay algo de eso. Hay una oficina supuestamente independiente de supervisión de la contratación pública, pero ¿qué pasa? Pues que tiene poquísimos recursos, que son 4 monos. Y porque que no acusa, solo controla hacia atrás. Supervisa. Pero lo que quiero decir, que es muy importante, porque de verdad que es una parte importantísima del problema, es que esas medidas preventivas, que pueden ser esas autoridades previas independientes, donde digo, oiga, levanto el dedo, qué contrato más raro tal, normalmente no les gustan a los políticos, a todos. Es decir, pocos medios, pocos recursos, pocas funciones reales, porque realmente eso sí podría impedir, con carácter previo a terminar la Fiscalía Anticorrupción, a tal. Preguntar por la eso oficina, no gusta nada. Preguntar por la Oficina Antifraude de Andalucía.
Sí, la conozco. Conozco todas las oficinas Bueno, antifraude. o sea Bueno, que sabes que hay oficinas antifraude. Claro. Y sabes cómo funcionan. No, Sí. perdona. Y estoy de acuerdo. Lo sé perfectamente. Pero perdona, estoy- Roca, funcionan, eso es. dice mal, cuando no las cierran. Recordemos lo que ha También. pasado Es que en los eso- lugares donde gobierna el Partido Popular. correcto. Era el A eso matiz me que quería refería. hacer. Y tienes razón tú que nuestra última esperanza es siempre la justicia. Claro que sí, faltaría más en cualquier sistema democrático. El problema es que cuando llega la justicia y estamos todos esperanzados, resulta que llegan tarde, que hay prescripción, dilaciones indebidas, se pierden los papeles, falta el cubo, falta la brocha y falta la mierda al final. Mira. O sea, y al final se queda la gente de rosita y luego las amnistías impropias, como es el caso del señor Pujol, que sigue todavía esperando justicia. O mejor dicho, la ciudadanía española sigue esperando justicia y sigue gozando de una amnistía impropia, porque ¿cuándo se va a juzgar al señor Pujol? Bueno, teóricamente empieza la semana que viene el juicio, pero hemos escuchado en el boletín de las 9 cómo su médico dice que no está capacitado para asistir a este juicio. Dejadme que aborde un momento la parte política, que la tiene, porque es verdad que tanto lo que pasa con Santos Cerdán como lo que pasa con Ábalos impacta directamente en el Partido Socialista, pero sobre todo impacta directamente en el presidente del gobierno, porque fue él quien nombró uno detrás de otro a estas dos personas como secretarios de organización del Partido Socialista. Tiene a uno, a Santos Cerdán, saliendo de la cárcel, pero con un futuro judicial complicado, y tiene a otro con esa petición de la Fiscalía Ábalos para que entre en la cárcel. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Hola de nuevo, Áñez. Y en el PSOE siguen con el mismo argumento que han mantenido desde el primer momento, que se actuó con contundencia, que ahora todo queda en manos de la justicia. Y sobre el caso Cerdán, Ferraz se limita a hablar de una trama familiar, dice el Partido Socialista, que además, después de ver el informe de la UCO, lo del caso Cerdán es una trama familiar que no afecta, dicen, al partido, y en todo caso, y a pesar del nerviosismo, cierran filas para evitar que se reabra el cisma que surgió después del estallido, cuando conocimos los primeros compases de estos casos. Sí, todos los esfuerzos en el PSOE se centran ahora en evitar que se reabra esa gran crisis que en junio les dejó en un shock absoluto. Los socialistas se repiten que aquel trauma ya lo superaron, que cualquier cosa que salga ahora no va a superar el daño de ver a Cerdán entrando en prisión, pero lo cierto es que estos nuevos movimientos judiciales que se están sucediendo esta semana acorralan cada vez más a Cerdán y también a Ábalos, le están complicando la situación y la estrategia al PSOE, y eso se percibe en la tensión y en el nerviosismo que se visibiliza en su reacción a estas últimas novedades, por mucho que traten de ocultarlo. En Moncloa y en Ferraz se esfuerzan por minimizar al máximo el impacto de las últimas revelaciones y también de la imagen de Cerdán saliendo ayer de prisión. Ese momento coincidió con el mitin en el que Sánchez estaba lanzando a su candidato a las extremeñas, Miguel Ángel Gallardo, y el presidente optó por no hacer mención alguna en ese acto ni a este asunto ni a la corrupción en general, y se centró en cargar contra el PP. Frente a ese modelo de recortes, de mala gestión, de mentiras, ¿qué ofrecemos nosotros? La primera, estabilidad. La segunda, capacidad de diálogo. Y la tercera, resultados. Hay que votar al Partido Socialista el próximo 21 de diciembre para defender lo público. El PSOE asume que la corrupción les hace daño, eso sí, sobre todo a las puertas del nuevo ciclo electoral, así que el objetivo a toda costa es desviar el foco. En público, como vemos, esquivan el tema, se limitan a mostrar respeto por el proceso judicial y a garantizar su máxima colaboración con la justicia, y en privado defienden que si algo se está demostrando con estas últimas revelaciones, con ese informe de la UCO, es que el caso está encapsulado. Dicen que se está demostrando que todo era un clan familiar al margen del PSOE, de un grupo de personas, Ábalos, Cerdán y Koldo García, que logró medrar en el partido y usar su posición política para lucrarse personalmente, dicen. Por ahora, prácticamente en el partido todos cierran filas con esta estrategia, pero la preocupación en las filas socialistas es innegable. Ana, gracias. A vosotros. La preocupación en las filas socialistas es innegable, porque es que esto además pedirá al gobierno en un momento muy delicado, con la ruptura de Junts, que amenaza con bloquear la legislatura, esa imposibilidad de sacar adelante los presupuestos, pero la reaparición en escena de Cerdán y de Ábalos ha vuelto a abrir las heridas entre el resto del bloque de
de la investidura. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Es verdad que solo Podemos utiliza estos casos para cargar contra el gobierno. De hecho, hablan del caso PSOE, no del caso Cerdá, del caso Ábalos, sino desde Podemos se habla del caso PSOE, pero aunque el resto de socios de momento sigue manifestando cautela, sí que empiezan a mostrar también preocupación, están marcando ya unas líneas rojas algunos de ellos, y sobre todo la gran línea roja en la que coinciden todos es que si esto llega a afectar al conjunto del partido, si esto tiene que ver con una financiación irregular del partido, se pediría un adelanto electoral. Sí, por ahora no lo piden porque este adelanto electoral es un movimiento tabú cuando preguntamos a los socios, pero sí es cierto que al pronunciar el nombre de Santos Cerdán o el de José Luis Ábalos, la cara de preocupación de algunos diputados de la izquierda ha ido a más en los últimos días. No están cómodos en Sumar con todo lo que estamos conociendo y la vicepresidenta Yolanda Díaz se remite al paquete de medidas contra la corrupción propuesto en julio y aunque no concreta más allá de argumentos manidos, argumentos repetidos una y otra vez. La corrupción es un gravísimo problema en nuestro país y hay que acabar con ella, venga de donde venga, venga del Ministerio de Transporte o venga de la Diputación de Almería, venga de un partido o venga de otro. Algunos diputados de Sumar sí reconocen su preocupación por cómo puede afectar a su marca y a la coalición la corrupción en el seno del PSOE. Mucho más contundentes son en Podemos. Los morados sí que han subido el tono en las últimas semanas con este caso y Yone Belarra no solo apunta a Ábalos o a Cerdán, también a Sánchez. Esto no es ni el caso Santos Cerdán, ni el caso Koldo, ni el caso Ábalos, es el caso PSOE, porque los dos secretarios de organización del presidente del Gobierno han sido y están involucrados en una trama corrupta gravísima. Por tanto, hay muchísimas más explicaciones que dar y muchísimas más responsabilidades políticas que asumir. Y mientras Podemos pide también poner el foco y sancionar a las empresas corruptoras, en Esquerra son más prudentes. Lo ha repetido Gabriel Rufián muchas veces y su línea roja sigue trazada en una hipotética financiación irregular que por ahora, dice, no hemos visto. Si se quedan tres tipos que se repartían dinero con corruptelas, este gobierno no tiene que caer. Si escala y hablamos de financiación ilegal o de la Gürtel del PSOE, le pediremos al gobierno que convoque elecciones. Y luego está el PNV, donde tienen que responder también por el último informe de la UCO. Fuentes gelchales niegan toda vinculación con esa trama, mientras que en público su portavoz, Maribel Vaquero, se limita a pedir prudencia y a esperar acontecimientos para analizar qué pasos dar. Vamos a ver qué es lo que está pasando y vamos a analizar directamente lo que se dice en esas informaciones. Por lo tanto, nosotros ahora, atentos a las novedades que vayan saliendo, pero actuaremos con total prudencia y serenidad. No nos hemos olvidado, Ángeles, de Junts. Lo que pasa es que a preguntar a sus diputados se remiten a lo que llaman la corrupción del bipartidismo y recuerdan que ellos, pase lo que pase con este caso o con cualquier otro, ya rompieron, dicen, con el gobierno. Josu, gracias. A vosotros. No quería detenerme aquí, pero cabeceabas al escuchar a algunos de los socios de la investidura. Guardans. Sí, porque a mí me parece un error muy grave pensar que esto solo afecta al PSOE si afecta a las cuentas del PSOE. Es que me parece una tesis demencial y que hay que rebatirla. Yo la quiero rebatir desde el minuto 1. O sea, que si tú tienes en tu propio equipo a alguien que está robando para sí mismo o para terceros, o delinquiendo en cualquier tipo de afecto, pero no afecta a la institución para la que trabaja, esto ya no te afecta. Si tú lo sabes, lo has permitido que llegara hasta ahí, le has facilitado el entorno para que eso ocurriera, no has tenido los mecanismos para controlar que eso no ocurriera, has tenido, bueno, le has facilitado todo ese entorno en el que pudiera delinquir. Dice, no, mientras el delito no me haya beneficiado yo, como PSOE, no tengo por qué preocuparme de esto. Hombre, esto no tiene ningún sentido. Por tanto, eso tendrá consecuencias penales o no. Pero desde el punto de vista político, la idea de que esto solo afecta al PSOE, si afecta a las cuentas del PSOE, me parece que es algo que hay que cortar en seco. Os pido mucha brevedad, Roca, si queréis añadir algo sobre yo esto. entiendo el papel de la oposición, evidentemente. Bueno, estos son socios de gobierno. Bueno, de la oposición te refieres al PP. No, estos son socios de... Me refería, es que yo considero oposición ya tanto el PP como el resto de partidos en razón de las circunstancias políticas en las que estamos, ¿no? Evidentemente, las manifestaciones que hemos escuchado de los socios son más de oposición que no de coalición gubernamental. No, quiero decir que yo entiendo las cautelas fundamentalmente de Esquerra, ¿no? Es decir, mire usted, si esto escala y se convierte en un caso, en una Gürtel de financiación irregular, pues esto cambia el sentido, independientemente de las justificaciones apropiadas o no por parte del Partido Socialista, pero cambia desde el punto de vista cualitativo. Por cierto, la mayoría de los juristas que yo conozco insisten en que del informe de la UCO y de
el camino que lleva a la instrucción en el caso de Cerdán no se deriva en principio ninguna sospecha que lleve a financiación irregular del Partido Socialista. Habrá que esperar. ¿Estás de acuerdo que eso no es lo único? No, por supuesto, ya lo he dicho hay una antes. responsabilidad política que va por otra vía. vía. Lo he dicho antes Sí. y creo que, como bien ha dicho antes Miguel Ángel Campos, habrá que esperar el informe patrimonial a ver la pista del dinero, porque el dinero tiene que aparecer, ¿eh? Muy breve, Elisa, por favor. Sí, yo totalmente de acuerdo con Ignasi. O sea, si la responsabilidad política, en este caso, se anuda a una responsabilidad judicial, penal, de una financiación irregular del partido, apaga y vámonos, ¿no? Porque es que quiere decir que los estándares éticos, voy a hablar así de claro, de nuestros partidos políticos son absolutamente impresentables. Yo entiendo que los socios de coalición no quieran un adelanto electoral, lo entiendo perfectamente, pero acabo de decir, no, es que es una trama familiar, es que está encapsulado, es que solo cuando llegue. Oiga, es que de verdad que como ciudadano uno se le cae el alma a los pies.